Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Como siempre, es un gozo y un privilegio llegar hasta donde ustedes están, trayendo la palabra de Dios, trayendo la palabra que nos levanta, nos fortalece, nos da nuevas fuerzas, nos ayuda a seguir adelante. Tenemos siempre que estar orando y siempre que estar leyendo la palabra para que podamos crecer en el conocimiento del Señor, crecer para el Señor. Damos gracias al Señor por estar juntos. Dice en Juan 6:41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice que él es el pan del cielo? Era lo que ¿cómo puede decir él que del cielo ha descendido? Pero Jesús les dijo, no murmuréis entre vosotros. Qué interesante. Le había multiplicado el pan y lo seguían por el pan. Pero ya cuando comienza a hablar cosas espirituales más profundas, la gente se hace para atrás. La gente dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Los extremistas religiosos se rebelaron contra las declaraciones que el Señor había hecho. Murmuraban. Qué curioso es que somos tan fáciles para murmurar sin conocer el trasfondo, sin conocer realmente las cosas y las palabras. Murmuraban contra Él. La palabra se refiere a murmurar, a un zumbido, al descontento que surge de una multitud que está enojada y confundida. Esto es, no comprendiendo, rechazando y oponiéndose a un orador. Radicalmente estuvieron de acuerdo con el reclamo de Jesús que descendió del cielo. Cuestionaron su origen, lo conocían personalmente y conocían a sus padres, a José y a María. Sabían que él era un hombre tal como eran ellos, criado por sus padres humanos. ¿Cómo es posible que manifestara descenderse del cielo? Eran ignorantes de la encarnación. Entonces estaban tan fijados en su origen, en saber de dónde provenía, que perdiendo la vista de su misión, que era la de alimentar y nutrir espiritualmente a los hombres. Jesús dijo a la multitud, dejen de murmurar, no murmuren, dejen de murmurar. Él los amaba y se preocupaba por ellos y ansiaba que escuchasen la verdad. Mientras murmuraban, nunca estarían dispuestos a escuchar la verdad. Qué lección tan importante para nosotros. El Señor dice en el Salmo 46:10, estad quietos y conocer que yo soy Dios. El Señor les dijo, ya no murmuren. ¿Por qué están murmurando? ¿Que no me han visto hacer milagros? ¿Que no me conocen? ¿Que no me he presentado con ustedes? ¿Que no he demostrado el poder que tengo? Era lo que el Señor decía. Y ahí en el 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese, y yo le resucitaría en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya venido al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Atraer. Una persona debe de ser atraída por el Señor, atraída por Dios. En estos versículos tiene que ver con la predestinación. La verdad de la predestinación no es tanto una manifestación teológica o filosófica, sino un mensaje que habla de la experiencia espiritual del creyente. Si se aplica la pura lógica de la filosofía y de la teología, entonces la predestinación dice que Dios elige a algunos para el cielo y a otros los elige para un terrible infierno. Pero no esto es lo que Dios quiere significar en el pasaje que habla de la predestinación.
Y todos los que interpretan de este modo las Escrituras deben presentarles mucha atención. Los que Dios quiere que hagan los creyentes es tomárselo a pecho, porque Él ha asegurado su salvación. Esto es lo que quiere significar por predestinación. Por predestinación, que el Señor nos ha elegido. La persona que viene a Cristo es una persona que ha sido atraída por Dios, una persona que ha experimentado la iniciativa divina. Un hombre no actúa solo y viene a Cristo por su propio esfuerzo y energía y por su propia voluntad o por sus propias obras, ya sean mentales, por pensamiento, por voluntad o de trabajo, buenas acciones, buenas obras. Un hombre es un espíritu muerto, por lo tanto no puede hacer nada espiritualmente, al igual que un cuerpo muerto no puede hacer nada físicamente. Si no es porque somos atraídos por Dios, nunca hubiéramos venido a Dios. Si no hubiéramos sido atraídos, nosotros por nuestra propia cuenta no lo hubiéramos hecho, porque nuestro espíritu estaba muerto hasta que viene Jesús y somos vueltos a nacer, nacidos de nuevo en el espíritu. Pero tenemos que entender que el pecado y todo lo demás, el hombre natural prefiere el yo, el pecado. Por lo tanto, si un hombre con un espíritu muerto viene a Cristo, es porque Dios ha actuado sobre él y lo ha traído. Tanto Dios como el hombre tienen una parte en la salvación. Es un trabajo de dos, la salvación, mis amados. Tenemos que entender eso. La parte de Dios en la salvación es atraer al hombre, atraerlo, atraer. La resistencia del hombre en la palabra atraer. La palabra atraer da la idea de una iniciativa como de rebelión y en resistencia y limitación. Por ejemplo, jalar de una red cargada de peces implica ambas acciones de jalar y de resistencia. Una persona arrastrada a los tribunales encuentra ambas acciones de jalar y resistir. ¿Cómo atrae Dios a un hombre? Es claramente manifestado. Lo hace enseñable. La enseñanza puede venir de la voz de un predicador, de la observación de la naturaleza, de la lectura de la Biblia, de una variedad de otras fuentes. La gente cuando oye predicar a alguien y escucha y recibe la palabra y se convence de recibir a Cristo. Otras personas ven la naturaleza y dicen, tiene que haber un Dios grande y fuerte, poderoso que creó la naturaleza. O por tantas cosas que podemos ver, porque comenzaron a leer. Hay tantos presos en las cárceles, porque llevan Biblias a regalar a las cárceles y la comienzan a leer y el Señor comienza a trabajar en él y lo comienza a atraer. Ese es el trabajo del Señor, atraer. El Espíritu Santo le da vida al Evangelio para la mentalidad de un hombre, de modo que lo vea como nunca antes. Y aún nosotros, cuando todavía tenemos muchos años en el Señor, de repente leemos un versículo y decimos, wow, parece que nunca lo había leído. Y el Señor te atrae la atención a ese versículo. Él ve, comprende y entiende como nunca antes. El Padre ha enviado a Cristo para alimentar y nutrir a los hombres. En Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Tenemos que creerlo. Si el Espíritu Santo levantó a Cristo del sepulcro, nos va a vivificar también a nosotros, nos va a dar vida y somos atraídos a Él. Eso es lo que tenemos que entender, es lo que tenemos
que el Señor nos atrae. Qué precioso es cuando somos atraídos. El Espíritu Santo condena a un hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo comienza a trabajar en el corazón del hombre, en el corazón de cada uno de nosotros, y nos convence de que estamos en pecado, que estamos alejados de Dios, que estamos lejos, que no estamos preparados para el juicio. Fíjense cómo dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia, dice Juan 18:8. El Espíritu atrae a los hombres a la cruz de Cristo a través de una disposición gloriosa. El Espíritu Santo nos atrae, amados. Nos sigue atrayendo todos los días. Cada momento nos atrae. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Cuando te das cuenta que la palabra que te están predicando es poderosa y que te va a levantar y que te va a dar la salvación, y venimos y nos postramos en el altar y pedimos perdón. Eso es precioso. Eso es precioso. Dice Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Fíjense todo el trabajo que hace el Espíritu Santo. Nos convence, nos atrae, nos muestra, nos reconcilia, nos abre nuestro espíritu para que entendamos, abre nuestra mente para que entendamos. El Espíritu Santo agita a un hombre para responder a venir a Cristo. Nos agita, nos damos cuenta que necesitamos esto. Lo necesitamos. En Juan 7:37 dice: y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. Y entonces nos está hablando. ¿Tienes sed? Ven y bebe. Necesitas de mí. Entonces tenemos que entender. Fíjense en Isaías 30:21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Isaías 30:21. Esa es la parte que el Espíritu y Dios Padre hacen para atraernos a Cristo. Pero la parte que a nosotros nos corresponde tiene 3 factores. El hombre debe de oír la voz de Dios cuando Dios lo atrae. Cuando se siente el movimiento de jalar o que el Señor nos está estirando. Yo siempre digo, ya cuando el Señor tiene a alguien entre ceja y ceja, es mejor que se convierta, porque te está jalando y te están hablando, y a donde vayas te hablan de Jesús, y del que te platiques te platica de Jesús. El Señor te está jalando hacia Él, te está jalando. Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer, oír la voz de Dios. El hombre debe de aprender de Dios. Sin embargo, el hombre puede aprender de Dios solo a través de Cristo. Si el hombre desea aprender de Dios, debe de venir a Cristo. Ningún hombre ha visto a Dios. Cristo solo es de Dios. Cristo solo ha visto a Dios. Dice Juan 7:16 y 17. Jesús le respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Por mi propia cuenta. Y dice en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Qué bendición! ¡Qué poderosa promesa! Que seremos libres, seremos libres. Y Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has
a quien has enviado. La segunda cosa que tenemos que hacer es venir. Primero es oír, sentir el jaloneo del Espíritu Santo y luego venir a Cristo. Debemos de rendirnos al poder de la atracción de Dios. Dios revela, jala y tira del corazón de un hombre para que venga hacia Cristo. ¿Por qué? Porque la única forma en que un hombre puede aprender acerca de Dios es viniendo a Cristo. Y Dios quiere que cada hombre aprenda de Él, que lo conozca personalmente. Siendo egocéntrico y rebelde, el hombre quiere sentirse independiente. En consecuencia, el hombre resiste el tirón que da vida y que atrae de Dios. Sin embargo, los que ceden a la coacción divina y que comparten con Cristo, aprenden de Dios y son aceptados en su casa para compartir y festejar en su mesa. Tenemos que venir a Cristo. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, dice el Señor. Venid a mí y sed salvos. Venid a mí, dice el Señor. Venid a mí. El Señor nos invita a venir a Él para ser salvos. Si tú en esta tarde te das cuenta que no eres salvo, o que te has enfriado, o que ya no tienes ese amor, ese primer amor, ven al Señor. Ven al Señor, Él te está esperando. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que hemos aprendido, Señor. Gracias, hemos aprendido cómo tú nos atraes, Señor. Ese es el trabajo tuyo en la salvación. Atraernos a los pies de Cristo, a jalarnos hacia Él, Señor. Nuestro trabajo es oír la voz tuya, Señor, que vengamos a Cristo. Y luego el segundo paso es venir y rendir nuestro corazón al Señor. Rendir nuestro corazón al Señor. Damos gracias, Padre bendito, porque tú nos invitas a venir. Oh Señor, en el nombre de Jesús, recibimos a Cristo en nuestro corazón, renovamos nuestro pacto y hacemos la obra que tú quieres que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que hemos estado juntos esta tarde, aprendiendo más, creciendo en el conocimiento de Dios. Ponle compartir ahí donde está en tu celular para que tus contactos puedan escuchar esto. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.